Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a hacer una exposición acerca de la higiene y seguridad en la cocina. El manejo de los alimentos y los utensilios de una comida en una cocina requiere de una serie de precauciones, debido a que la manipulación de los alimentos se pueden llegar a contaminar fácilmente si no se lleva unas medidas adecuadas y cuidados de higiene personal. Las consecuencias podrían llegar a ser graves, ocasionando enfermedades a otras personas, a nuestros clientes, a nuestro personal de trabajo, ¿no? O a nuestro personal de equipo. Y asimismo puede ocasionar algún accidente con el mal uso de las maquinarias, los aparatos, los electrodomésticos que se encuentran en la cocina. Aquí les voy a brindar algunas cosas de los cuidados de higiene personal en este caso. No fumar mientras estemos manipulando los alimentos, no estornudar ni toser cuando estamos manipulando algún tipo de alimentos o estemos en la cocina, por ejemplo. En este caso, si en este caso llegamos a tener algún corte o llegamos a tener alguna herida, de preferencia utilizar un guante. Verificar muy bien también las fechas de caducidad de los alimentos, no utilizar productos caducados, verificar muy bien, y mantener una higiene personal adecuada incluye, por ejemplo, el lavado frecuente de las manos, de los brazos, limpiar y desinfectar adecuadamente todas las superficies y los utensilios que está en contacto con los alimentos, también que nosotros hemos utilizado, ¿no? Recoger la basura frecuentemente para que no esté tirado en el piso, ¿no? Hay que recoger de manera inmediata para así poder evitar algún accidente o poder resbalarse algún persona de trabajo que está en la cocina. Utilizar detergentes que no nos produzca irritación en nuestras manos. A continuación les voy a hablar de BPMA. Como en su nombre lo indica en este caso, ¿no? Las buenas prácticas de la manipulación de manufacturas. Para la industria de los alimentos es un conjunto de acciones que tiene como objetivo garantizarnos que los alimentos y bebidas que nosotros estamos ingiriendo o que se produzcan sean de forma segura, ¿no? Y con las condiciones de higiene adecuadas que nos pueda garantizar el cuidado de nuestros clientes y también de nuestros personales que se encuentran en este caso en la cocina. BPMA significa también examinar y cubrir todos los aspectos de los procesos de la fábrica para así proteger de cualquier riesgo que puedan que pueden llegar a ser catastróficos para los productos, como por ejemplo la contaminación cruzada en este caso, la adulteración, que también le hayan colocado mal la etiqueta, la fecha de vencimiento, entre otros. A continuación les voy a mostrar otro tema que es contaminación cruzada. Contaminación cruzada ocurre cuando un equipo de utensilios sucios, ya sea cucharas, tablas de cortar, cuchillos o algún trapo que estamos utilizando, o ollas entre otros, son puestos en contacto con los alimentos que están listos para el consumo de las personas. El resultado de esta situación es cuando, por ejemplo, el consumo de los alimentos contaminados que puedan provocar enfermedades a nuestros clientes, por ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, el dolor de estómago, o en caso de que el plato que nos ha pedido nuestro cliente tenga otro sabor o no tenga... también puede que tenga otro olor, ¿no? Como por ejemplo, puede que haya llegado a utilizar el mismo cuchillo con el que picó una cebolla y pueda que utilice en otras verduras, ¿no? En este caso ya estaríamos haciendo una contaminación cruzada. Existen dos tipos de contaminación cruzada: contaminación directa y contaminación indirecta.
Contaminación directa significa que cuando se transfiere microorganismos peligrosos de un alimento a otro. Y contaminación indirecta es cuando se transfiere microorganismos peligrosos de un alimento a través de las utilizaciones de los utensilios ya contaminados, ¿no? Como por ejemplo, si un cuchillo hemos utilizado para picar la cebolla y ese mismo cuchillo vamos a utilizar para picar, por ejemplo, una lechuga, ahí estaríamos haciendo una contaminación cruzada, ¿no? ¿Cómo se define el término de la contaminación cruzada? La contaminación cruzada se origina cuando una sustancia química, microbiótica o física es transferida accidentalmente con efecto dañino, en este caso degradando la calidad del producto y así pudiendo afectar seriamente a las personas que consumen el alimento, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar a controlar los microorganismos, en este caso la contaminación cruzada, ¿no? Se lleva a cabo mediante el uso de un producto químico que actúa en una temperatura ambiente y esta aplicación es desinfectar dependiendo a la actividad bacterial que se encuentra, ¿no? Bueno, en este caso continuamos con las partes del cuchillo. Las partes del cuchillo. Las partes del cuchillo, la hoja se divide en cinco partes, como por ejemplo la punta, la espiga, el vaciado, el filo y los cinco que le mencioné. La punta es de un cuchillo, corresponde con la parte más extrema de la hoja, lo cual es muy importante de esta parte del cuchillo, ya que la punta sea puntiaguda y esté afilada, ¿no? El filo. El filo es la parte más afilada del cuchillo y correspondería a la última parte de la hoja. El lomo. El lomo de un cuchillo sería equilibrable para así poder sostener a la columna vertebral y pueden ser de dos formas, ¿no? Ya sea plano o ya sea ángulo en este caso. La espiga. La función de la espiga es darle fuerzas y estabilidad que se encuentra dentro de la empuñadera del cuchillo y puede ser parcial, o en este caso puede ser parcial o puede ser completa también, ¿no? Luego tenemos por último la espiga. La función de la espiga es darle fuerza y estabilidad al cuchillo y se encuentra dentro de la empuñadera y que en este caso puede ser también que pueda dar presión al cuchillo, ¿no? Luego tenemos la parte de la empuñadera, que son cuatro, como por ejemplo el lomo, los tornillos, la guarda y las cachas. El pomo tenemos, por ejemplo, es justo cuando es la parte contraria de la punta del cuchillo, que se trata de la parte más dura del cuchillo. Los tornillos. Los tornillos, bueno, en este caso los cuchillos suelen tener varios tipos de tornillos y también de distintos tamaños. En este caso la función del tornillo es de mantener presionado a las distintas piezas del cuchillo. Luego tenemos la guarda. Como su propio nombre lo indica, en este caso es la parte del cuchillo que cubre la hoja para poder así salvaguardar nuestras manos y así poder evitarnos algún tipo de corte. Y por último tenemos las cachas. Las cachas son las piezas que forman parte del mango y generalmente van unidas con los tornillos, ¿no? Sujetadas con los tornillos. También podemos encontrar unidad a los remaches. Origen de la cocina. En este caso le voy a comenzar contando un poquito de la historia del origen de la cocina. Aproximadamente en los años 1502, cuando llegaron los primeros esclavos negros de África a América, fueron traídos para poder reemplazar la mano de las obras indígenas.
aproximadamente fueron traídos unos 3 millones de africanos y fueron sacados de sus tierras de manera muy violenta para poder ser esclavos. Eran traídos en unos buques llamados ataúdes o tumberas también lo llamaban, que llevaban solamente la mitad de los negros vivos y que habían salido de África, ¿no? En América, miles de los negros esclavos fueron vendidos a los hacendados y a los sitiados españoles, a los que llamaban mercados de trata. Para este fin eran exhibirlos encadenados a los negros africanos y que le ofrecían por varios tipos de precios de acuerdo al sexo, de acuerdo a la salud y de acuerdo a la edad. Uno de los adquiridos pasaban a ser patrimonio de sus amos, en este caso cuando lo compraban ya pasaban a ser dueños de sus amos, ¿no? En este caso los esclavos, quienes disponían de su destino y tanto de su vida, sus amos, pues, ¿no? Las mujeres negras de África en este caso son esclavos que fueron a las haciendas y que fueron destinados para hacer labores domésticos. Y sin embargo, muchas de ellas principalmente hacían labores de campo, como por ejemplo en los viñedos, en los algodomeles, conocidos como, en estos últimos casos, como empañadoras, ¿no? Después llegó la rebelión de los esclavos, en este caso ya queriendo huir, ¿no?, de la esclavitud. A fines del siglo XVII y del siglo XVIII se formaron unas rancherías alrededor de la ciudad de Lima, como por ejemplo Caraballo, en Huachipa, en Monte Zambrano, por ejemplo, fueron hechas para que puedan ahí vivir los esclavos, ¿no? Y ellos caminaban en busca de su libertad y tratando de huir de la esclavitud y así poder rebelarse al opresor, ¿no? Finalmente, el 3 de diciembre de 1854 a 55, en ese entonces el presidente Ramón Castilla, mediante una ley, dictaminó desde Huancayo, decretó el fin de la esclavitud y así fueron liberados los negros, ¿no? La cocina es sin duda, en este caso esta es una pequeña historia, ¿no?, de la cocina. Y a continuación tenemos un poquito de resumen. La cocina sin duda es una de las partes más importantes de una vivienda, de un restaurante. No solamente es un lugar donde una persona puede alimentarse, sino también en muchas ocasiones es el punto clave para formar una reunión entre familiares, entre amigos, entre socios. La preparación de la cocina en diferentes espacios, ¿no?, o de diferentes platillos especialmente, que se han equipado y preparado para la preparación de varios tipos de comida, de varios tipos de regiones, ¿no? Ese es un poquito de la cocina. Luego, para culminar nuestra exposición, les voy a contar un poquito les voy a hablar acerca del reino de los hongos. El reino de los hongos, este nombre se utiliza para poder designar al reino de los hongos, para que así contemplen a las levaduras, como por ejemplo el moho y todas las especies de las setas, que están formados por los hongos, y sus características principales son las plantas. Porque no pueden fabricar su propio alimento y se alimentan de restos de otros seres vivos, como por ejemplo animales y plantas. Se diferencian de los animales en que no tienen órganos de sentido ni se pueden desplazar, ¿no? La parte reproductora de algunos de los hongos es la seta, y algunas setas, como el champiñón, son comestibles y otras que son muy venenosas. El fungi. El fungi, en la biología, el término fungi, designado
por un reino que incluye a los organismos celulares sin cloroplastos y porque poseen paredes celulares y que están compuestos por quitina y células también, ¿no? Actualmente se considera como un grupo de heterogéneo formado por organismos pertenecientes. La especialidad de esta medicina y la botánica que se ocupa de los hongos se llama micología, ¿no? Donde se emplea el micota para las diversiones y las micetas para las clases. Los órganos son células eucariotas que realizan una digestión externa de los alimentos y decretando así sus enzimas y así absorbiendo moléculas disueltas. Los hongos o el moho también son organismos microscópicos que viven en una materia de animal o también vegetal, y ayudan en la descomposición de las materias muertas y así poder reciclar nutrientes en el medio ambiente. Eso sería todo, muchas gracias.